Bueno, hay una información que ha tomado la calle que tiene que ver con que hay muchos chicos aislados, que hay cerca de 200, que están, que hay por ahí, se organizan algún tipo de previas y que, bueno, toda esa información que ha tomado la calle y, bueno, cuando uno debe informar, debe preguntar y, por supuesto, a quién, a las autoridades. Bueno, estoy en comunicación telefónica con la doctora Cristina Sierra, que es la secretaria de Salud, nada más y nada menos, para que me dé la información. Nosotros tenemos un estimativo de los aislados, que sabemos que son más de 60 personas, lo dieron las autoridades, el intendente y la secretaria, en la conferencia de prensa. Y esto debido a la visita del doctor y el asado y, bueno, y todo lo que ya conocemos. Cristina, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Martín te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Martín, para vos y para tu audiencia. Bueno, te escucho perfecto. Recién no, hablábamos en privado, no, no te escuchaba, pero te escucho perfecto. Cristina, bueno, ¿qué hay de cierto con el tema del aislamiento de estos jóvenes, esta información que está en las redes y que, bueno, la gente pregunta, ¿no? Porque la verdad que ya pasamos un susto en estos días. La verdad que ahora vamos a hablar de ese tema. Pero bueno, ¿qué hay de cierto con todo esto? Bueno, primero te voy a decir que para mí es una absoluta irresponsabilidad, principalmente de quienes tienen la función de informar, de poner números que no tengo idea cuáles son sus fuentes, pero en la conferencia del día lunes, del día lunes fue, martes, Martes. martes, Ujú. nosotros dimos el número exacto, 61 de quienes estaban en aislamiento hasta ese momento. Se siguió trabajando, por supuesto, ¿no? Porque esto es un trabajo de investigación muy arduo que hace Juliana de Vigilancia Epidemiológica. Yo ya se las he nombrado otras veces, Ujú. y trabajamos codo a codo con el equipo. Y sí se sumó más gente a ese número de ese momento, y al día de hoy tenemos 85. Y esto básicamente ha surgido de la llamada de las mismas personas que te dicen, bueno, mira, yo estuve con quien estuvo con... O sea, habría un primer escalón que son los contactos estrechos, que Ujú. son 9, ¿sí? Que son los que obligatoriamente tenemos que aislar. Perfecto. Quienes tienen penalizado no cumplir su cuarentena. Su núcleo familiar se hace extensivo por razones de convivencia, Ujú. y a partir de ahí son contactos de contactos estrechos, contactos de contactos de contactos estrechos, o sea, segundo, tercer, cuarto escalón. Eso se sugiere voluntariamente el aislamiento. Perfecto. Y hay gente que te llama y te dice, yo elijo aislarme, registrarme, porque yo voy a estar cumpliendo, o mi hijo va a estar cumpliendo estos 14 días, o te vamos a estar llamando si hay síntomas. Ha habido un trabajo de ida y vuelta con la comunidad muy importante, con un grado de responsabilidad que la verdad es que a mí me tranquiliza muchísimo, porque por ahí, lejos de esconderse, han dicho, bueno, no, yo estuve con esta persona en tal momento. Y como les contaba el otro día en la conferencia, al tratarse de un fin de semana largo, hubo varias reuniones, Claro. hubo personas, o sea, contactos estrechos del caso positivo, que estuvieron en una reunión el sábado a la noche, en una el domingo al mediodía, en otra el domingo a la tarde. O sea, se fueron sumando de a grupos de a 8, 9, 10, y por eso llegamos al número que tenemos de aislamientos voluntarios, porque vuelvo a decir que el número original de aislados por contacto estrecho no se modificó. Perfecto. 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 Sí, me llama la atención la responsabilidad y la seriedad de la gente, es decir, porque estamos hablando de hasta el quinto eslabón, contacto de contacto de contacto de contacto. Digo, que la gente te haya llamado y te diga, bueno, yo no estuve tuve un encuentro con X persona el domingo al mediodía que fue contacto de contacto de contacto. Digo, que la gente esté tan concientizada de que automáticamente llame al personal de salud y le diga, bueno, yo me voy a aislar por propia voluntad, porque la verdad que no quiero que esto pase a mayores. Qué bueno eso, yo no, la verdad que lo desconocía. Sí, y de hecho hay gente que
te llama y te dice, bueno, mira, yo me asesoré, sé que legalmente mi hijo no tiene obligación de cumplir cuarentena, pero yo quiero que la cumpla igual porque no me gustaría poner en riesgo a la comunidad, a la familia. Y la verdad que eso a mí me demuestra que hay un grado de responsabilidad. De todos modos, nosotros con este trabajo, vos te imaginás que cada paso que se ha dado de marzo hasta ahora es nuevo, ¿no? Claro, Y claro. en esta situación puntual, donde hubo que tratar de cerrar un círculo lo más rápido posible, porque cuando nos enteramos ya se llevaban 24 horas del episodio, eh, sé que también hemos por ahí cometido errores que gracias también a la gente nos estamos enterando y que para la próxima, y ojalá no haya próxima, como es por ahí pasar información sin verificar si eran menores, en vez de comunicarnos con sus papás, que eso por ahí genera una intranquilidad y a Ah, veces un enojo de parte de los papás, con toda la razón, y aprovecho a pedir disculpas públicamente. es decir, que cuando ustedes se enteraron de algún contacto, llamaron directamente a los chicos, digo, por la comunicación, y por ahí eran menores y no, digo, Claro, se sí, obtuvo una lista claro. de nombres con los teléfonos y se enviaron primero los mensajes, que son los flyers y un audio. Después uno empieza a hilar más fino y, de hecho, se ha vuelto a llamar a alguien y decir, bueno, no, mira, la información al final verificada fue errónea, o la misma persona te dice, no, mira, te dieron mi nombre, pero en realidad no fue así. Eso lleva todo un tiempo, pero en un primer momento uno tiene que abarcar todo lo más grande posible para que no se te escape ningún eslabón. Es preferible en estas situaciones volver para atrás si no estaba la información clara o si no era segura, que no lamentar no haber aislado a alguien que en realidad sí teníamos que aislar. Perfecto, está bien, está Así bien. que bueno, eh, imagínate que en muy pocas horas tuvimos los datos, la información, los teléfonos, se mandaron los mensajes y después empezamos a comunicarnos. Sé que seguramente seguirán llamando porque todavía hay llamados y probablemente siga habiendo de papás preocupados, de dudas, esos los atendemos a todos independientemente de la hora. Eh, y bueno, me parece también importante recalcar a través de los medios el trabajo que se sigue haciendo, porque esto no es un momento y se terminó. Además, ahora tenemos los 14 días siguientes, donde cada una de las personas, si presenta alguno de los síntomas que ya se le explicó, va a llamar al sistema de salud, muchos ingresarán en protocolo, otros no, pero este trabajo sigue durante un tiempo muy largo, eh, y ojalá sea el único que tengamos en estos días, además de los aislamientos que uno ya tiene diariamente por personas que vienen de zona de riesgo, por Claro. las situaciones que ya teníamos diariamente, ¿no? Claro, porque estábamos hablando de que ahora hay 80 personas aisladas, de contactos estrechos a contactos de contactos de contactos. Los vecinos que vos dijiste que dijeron, "Mire, creo que estuvo con fulano o estuvo con fulano y que es un segundo o tercer eslabón del contacto, los vamos a aislar. Pero además están los que están trabajando, van y vienen, o algún personal de salud, digo, que a veces entra en protocolo y que son los que veníamos teniendo. O alguno que se engripa, que tiene un resfrío y va a hacerse el hisopado también. Sí, no, todas estas personas que presenten síntomas en estos 14 días van a ingresar en protocolo y bueno, eso va a ser lo que se va a informar en lo diario, ¿no? Claro. Como informamos habitualmente, cuántas personas hay en estudio, las que van dando negativo. Por suerte tenemos más informes de negativos y nos ha tocado solo en dos situaciones informar positivos, pero creo que ese informe tiene que llevar la tranquilidad, que se estudia a quien hay que estudiar y que se informa el resultado ni bien llega. Ujú, ujú. Perfecto. Cristina, yo te preguntaba fuera del aire hoy,
¿por qué en el parte del día no se pone la cantidad de aislados? Y vos me explicabas esto, que todos los días entra mucha gente que se aísla, digo, por ahí viene, no sé, un transportista, viene con algún síntoma y automáticamente se aísla a toda la familia o sus contactos estrechos, y por eso es que no se están poniendo en el cuadro epidemiológico la cantidad de gente que se va aislando, porque todos los días, digo, si hay 5 casos, quizás haya 40 aislados, digo. Sí, yo te puedo asegurar que desde el inicio de la pandemia la cantidad de aislamientos son enormes y prácticamente fijas, porque no solo está el que pasa por el puesto y tiene la declaración jurada, que hay un teléfono donde está la posibilidad de llamarlo, pasarle toda la información, aclararle cómo es el aislamiento y demás, sino que también está lo que te llega por otros lugares de información, de gente que ha ingresado a un campo, nada. Por darte un ejemplo, tanto policía como personal de salud anoche estuvieron hasta las 11 de la noche, recién volvieron a esa hora del campo porque hay que recorrer, el distrito es muy grande y Miró localidad no es lo único que existe. El distrito tiene enorme cantidad de viviendas. Tenemos las localidades como Arboledas, como Salazar, tenemos las localidades más pequeñas. Esto no termina acá nomás y con un caso, ¿sí? Hay cosas que resuenan más, pero el trabajo de todos los días realmente es un trabajo enorme, desgastante y que no tiene horario ni tiene día de la semana. Qué bárbaro, qué bárbaro. Cristina, vos sabés que tengo un mensaje de un vecino que dice, si los chicos o las chicas no hubiesen contado del tema de los contactos estrechos y que algunos estuvieron con el asadito y después del asadito vinieron los contactos, los contactos, no sabríamos nada sobre el tema. Estaría bueno parar un poco con las reuniones y con estas previas que están teniendo los chicos y con las reuniones de más de 10 o de menos de 10. Por ahí no sería justo, ¿no? Porque aquellos que se cuidan y que vienen reuniéndose bien, porque bueno, hay todo un tema de las previas y bueno, pero desde hace mucho tiempo se viene diciendo que hay que denunciarlas, porque si no tendríamos que poner un policía en cada casa, ¿no? Sí, en esta enfermedad que es la que hoy nos hace trabajar de esta manera, sin lo que más resuena es salud, tiene un montón de aristas, como ustedes ya saben, tiene la parte legal, la parte de las infracciones, como vos decís, las denuncias a los lugares donde corresponden. Sí, cuando alguien tiene síntomas va a llamar a salud, pero si hay alguien que está infringiendo la ley, tiene que actuar otro sector de nuestra comunidad, como bien ya se sabe. De hecho, los números están publicados. Si vos me decís a mí, por tranquilidad del tema de salud, y yo preferiría que hubiera la menor cantidad de reuniones posibles, en la menor cantidad de gente posible. Pero bueno, hay determinadas fases, mi Prodecito está en una fase de las más cómodas, creo que los municipios de fase 5 son los que tienen más posibilidad. El tener posibilidad no significa que tengas obligación de hacer las reuniones, ¿sí? Claro. Yo también a eso dejo la responsabilidad en la comunidad. O sea, la cantidad de menores que hay en aislamiento son menores y de hecho tienen responsables que son sus mayores, ¿no? Claro, sí, la O sea, responsabilidad es de los padres. la responsabilidad es de todos. Sí. Y yo por ahí, bueno, tengo que hacerme cargo de lo que tiene que ver con salud y de los errores que por ahí podemos haber cometido en esta situación tan álgida para la población, pero después de las reuniones, las cantidades de reuniones o la cantidad de reuniones que pasa un mismo adolescente en una noche o en los lugares donde se hacen, en los domicilios privados, alguien es el dueño de ese lugar, algún adulto. Y si alguien ve que está sucediendo, está el 101 para hacer la denuncia. O sea, tenemos muchas herramientas. Creo que tenemos que aprender a usarlas adecuadamente para que den los resultados que tienen que dar. Porque por ahí poner algo en las redes es muy fácil, es muy sencillo. Hay gente que no le interesa, pero si a mí me preocupa la comunidad, lo tengo que hacer por la vía que corresponde. Claro. Si yo sé que algo no está bien, o creo, o tengo dudas, y bueno, tengo que llamar al 101 y que se verifique si en ese lugar no se está cumpliendo la norma o no. Si yo creo que son muchas las reuniones,
y tengo un hijo adolescente y le voy a decir, bueno, elegí una de las 3 del fin de semana. Claro. Pero eso yo ya lo puedo sugerir, puedo dar mi opinión personal más que nada como mamá, como ciudadana, pero desde salud intervenir en eso ya no sería de mi ámbito así de amplio conocimiento, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Porque cómo cambia y cómo esta situación de incertidumbre nos deja así, ¿no? Porque la verdad que fue... ¿qué opinión te merece la acción de la reunión de los cirujanos fuera del distrito, lo del asado? Digo, porque estamos hablando de pares, de médicos, de profesionales que quizás cometieron un error sin pensar o la verdad, digo, y todo esto te generó a vos y a todo el equipo de contingencia. Imagino, yo sé que hay gente en el grupo de contingencia que estaba on fire, que estaba un día a fuego enojada, muy enojada. No sé si es tu caso, que sos un poco más tranquila por ahí o por lo menos no lo expresás, pero digo, qué situación, digo, de estar en fase 5 y de estar conviviendo con gente y con médicos que no cumplieron con lo que uno Mira, yo pauta. eh, no creo que alguien haga algo con la voluntad de hacer daño a, no creo que quieras dañar a tu familia en primer lugar, a tu comunidad, a tu lugar desde profesional, pero sí me parece que a veces creemos que no pasa nada. El no pasa nada lo escucho todo el tiempo. Sí, igual yo. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, sí pasa. Sí, el que viene de zona de circulación comunitaria tiene más riesgo. Sí, un PCR negativo en un paciente que no tiene síntomas no te asegura nada, ¿sí? Seguimos teniendo profesionales que creen que debemos hacerle PCR a pacientes negativos cuando sabemos que eso no es redituable y todo lo contrario, te da una falsa expectativa de seguridad. Claro. Eh, Sí, sí, Ninguna de las dos cosas debería haber ocurrido. Las dos están fuera de las normas de convivencia pautadas desde lo COVID, ¿sí? claro. Cualquier persona que entre al distrito, no importa si es la localidad, al distrito, tiene que avisar que ingresa y de dónde ingresa, para que si no recuerda o si no sabe, se le dan las pautas. Imagínate que alguien que viene de zona de riesgo tiene que hacer 14 días de aislamiento. Sabemos que el personal esencial está exento de eso, pero si vos, tu actividad, como en este caso, el traslado a la localidad de este médico o la reunión de los 12 médicos en una estación de servicio de nuestra comunidad, no tenía nada que ver con una función o un trabajo esencial, están fuera de la norma de trabajo. O sea, son personas que están incumpliendo lo que desde salud le pedimos al resto de la población que cumpla. Ujú, ujú, ujú. Sí, además, digo, podría haber sido un caos total, digo, porque cuando hablas de una reunión con 10, 12 médicos, había médicos de Peguajó, de hecho el intendente de Peguajó, a Cumba y a Pichetto les hizo la denuncia. Y había médicos de toda la región, digo, si el contagio, que por ahora no aparece y ojalá que no aparezca, pero se puede haber magnificado, digo, un desastre no solamente para Conderó, que estaba en la fase 5, sino con el resto de los otros lugares, porque vinieron médicos de toda la región. Sí, bueno, sí, es así. Además, ese fue parte de otro trabajo extra, ¿no? Que es la comunicación con la región sanitaria, pasar la lista de las personas que estuvieron, a dónde pertenecían, para que nuestra región informe al resto de las regiones, cada Sí, uno informa a sus municipios, cada municipio ubique a sus médicos, y bueno, eh, digo, te tocó, como vos decís, ¿no? Recién decías cómo podría haber sido, no lo sabemos todavía porque el tiempo no ha transcurrido, como una misma persona puede en un día, solo en un día, estar en contacto con tanta cantidad de gente y de tantos lugares diferentes de la provincia,
Y bueno, esa es la red que hace a que la ola se empiece a diseminar y que cada vez la tengamos más cerca y bueno, depende de cómo sigamos comportándonos es lo que nos va a pasar. Claro, tal cual. Pero desde el día uno se dijo, nosotros transportamos el virus. Y parece que ni el mismo profesional la entiende. Sí, hay una frase y hay una acción y una actitud que todos, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada hasta que pasa. La realidad es, y después ya es muy tarde cuando pasa, ¿no? Porque imagínate la gravedad y la situación. 80 aislados. Si se te complica con 5 que van a terapia, ¿dónde los vas a meter? Si tenés 4 para atender en terapia. Digo, la gente no piensa en esas cosas que hay que hablarlas y hay que decirlas. O hay 5 respiradores, si alguien va a los No, respiradores, bueno, esto ya, lo hemos dicho, o claro, sea, es una realidad si eso. uno está tomando las medidas que toma es para que no te desborde el sistema de salud, Sí, no es que no pero se puedan bueno, atender, sino para que no desborde el sistema. pero no se puede tirar desde un solo lado y los demás relajarse a tomar sol y los demás son los que tiran para que esto no pase. Que no se desborde el sistema de salud es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de quien dirige Claro, la exacto, secretaría, el hospital, de los médicos, o sea, es la responsabilidad de toda una comunidad. tal cual, Y tal cual, bueno, tal cual. Bueno, pero digo, dentro de las responsabilidades, quizás ahora vos lo percibiste y lo contabas recién que hay mucha gente que está en el eslabón 5 o en escalón 5 que es contacto de contacto de contacto, y que te llamó y te dice, nosotros vamos a aislar a nuestro hijo porque creo que estuvo en contacto con una tercera persona que estuvo en contacto con el contacto estrecho. Y eso habla de la responsabilidad, pero la responsabilidad de la comunidad nuestra, ¿no? sí, ¿No? Eso es una buena noticia, ¿no? Hay que contarlo eso. sí, Y también es tenés el una muy otro. buena noticia porque además el número es muy grande de personas que se comprometen a un cuidado de ellos y de su familia, pero bueno, sabemos que no necesitamos más que uno que no cumpla con esa responsabilidad para que todo se nos desorganice. Qué bárbaro. Cristina, hoy por hoy 2 casos nada más negativos. Digo en estudio, 2 casos en estudio, salieron 4 negativos y bueno, están recibiendo seguramente y atendiendo mucho enfermos con cuadro respiratorio, digo, por estos días. Sí, mira, o sea, no ha subido mucho el número, pero sí se ha ampliado el criterio de ingreso a protocolo. Al ampliarse, a ser más finito el ingreso a protocolo de acuerdo a síntomas, por eso nosotros tenemos más en los últimos días o en las últimas semanas. Ujú, ujú. Es más que nada por eso. No hemos notado incremento en patologías respiratorias o mínimo, eh, está el mínimo que tenemos, está muy lejos de lo que teníamos hace un año atrás en patologías respiratorias, tanto ambulatorias como de internación. Ujú, ujú. Si fuera ese volumen, no daríamos abasto con los hisopados. Ajá, está bien. Cuando te tocó informar a la provincia de lo que te había pasado y contactar a cada municipio con que un médico de X ciudad se había encontrado con un cirujano médico que venía de un lugar de transmisión comunitaria de La Plata, que había venido, según el doctor Canullán, según Carlos, con un PCR negativo, hecho el día miércoles, pero eso no implicaba que no viniera de transmisión comunitaria y era sintomático y puede ser que sí o no. Eso lo veremos, ojalá que se haya contagiado después que regresó. Pero digo, ¿qué te decían las autoridades sanitarias de la región cuando les contaste eso? Porque una de las cosas que hay que decir es que los médicos que salieron de las otras ciudades salieron porque son personal esencial, porque en algún momento tuvieron que decir, voy a tal lugar, ¿o no? Sí, bueno, eso es lo que yo te decía hoy, que seas personal esencial no te habilita a transitar por cualquier motivo, solo si tu actividad que vas a hacer es esencial, si no, no. Por eso, es que O decir sea, que los que salieron mintieron. eh, yo no me comuniqué con cada uno de los municipios porque lo que me corresponde a mí es comunicarme con mi director, sí, con mi superior ante el ministerio, que es el director de la región sanitaria,
Y bueno, plantearle cuál fue la situación, pasarle los datos de todos los médicos y los municipios de donde correspondían, y ellos hicieron el extendido de la red en lo que fue la provincia. ¿Y qué te Este, dijeron, digo, cuando les contaste? nada, no lo podían creer. Claro, Viste que Vero es único en muchas cosas. Tuvimos el primer caso positivo en la región, tuvimos un caso que superó los 30 días, claro. tuvimos un caso positivo en el día 14 de su aislamiento, así que como nosotros ya nos caracterizamos por tener cosas que no ocurren en otros lados, bueno, seguimos dando la nota ante la provincia. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. De no creer. Cristina, te agradezco este ratito de comunicación y bueno, quería preguntarte si está bien, es legal o no. En la región no están dejando entrar a la gente de Dro por esto que pasó. Digo, en Pirovano, por ejemplo, ayer fueron unos señores que son albañiles y estaban trabajando no dentro de la ciudad, sino en una parte rural, no los dejaron entrar. Y ya mucha gente de Dro no están dejando entrar en otros distritos. Digo, a la gente de Herón no la están dejando entrar, acá no hay transmisión comunitaria, tenemos gente aislada, hay solamente 2 casos en estudio, no es, digo, llamándolo por la vía legal, lo que están haciendo está bien, pero cada municipio se cuida como quiere, esa autoridad la tiene el intendente, por ejemplo, si a Pirovano no te dejan entrar o a Bolívar, la autoridad la tiene el intendente de Bolívar. Claro, nosotros tenemos una lista que nos actualiza el Ministerio que tiene que ver con los municipios que están en fase 3, que son los que tienen circulación comunitaria, que son los que son zonas de riesgo, Sí, ¿sí? Pero después los municipios se comunican a través de sus intendentes y pautan por ahí estrategias más locales. ajá, Ante situaciones así como con el impacto que generó como noticia, como situación de miedo ante la expansión de la enfermedad, cada uno en el momento con su comité de crisis decide qué hacer hasta aclarar un poco la situación. Yo no te puedo decir por qué Bolívar toma la decisión que toma, pero bueno, eso por ahí lo van a manejar seguramente entre los intendentes en la medida sí, que pasen los días. igualmente hay que decir que como hubo 2 médicos de Peguajó, también hubo un médico de Bolívar en la reunión. Sí, Digo, sí, sí. tranquilamente, si vos no lo hubieses comunicado, el médico de Bolívar que salió, vaya a saber diciendo que eh, podía haber llevado el virus a Bolívar, ahora que Bolívar no tenía ningún caso ya, también puede haber sucedido. Sí, sí, O ya sea, te digo, son 10 médicos de 10 municipios diferentes, así que esperemos que en esos 14 días nos acompañe la suerte a todos y no pase nada. es suerte, ¿no? Es suerte, porque la verdad que, ¿cómo haces para acostarte todas las noches, vos que sos la secretaria de salud y está en el grupo de contingencia, acostarte, descansar y decir, bueno, rezar a la noche que mañana no aparezca ningún caso de toda la gente que tenés aislada? O ningún caso en ninguno de los médicos porque eh, vinieron médicos de lugares que estaban todos en fase, eso es una de las preguntas que me quedó pendiente. ¿Los médicos que vinieron eran todos de fase 5 o había otros médicos que también venían de fase 3 con contagio comunitario? No, de fase 3 no, no había ninguno. Eran todos de fase No. 5. No sé si 4 o 5, pero de fase 3 no, no había ninguno. Está bien. Bueno, porque podía haber pasado doblemente, podía haber venido el virus y venía alguien. Mira, las posibilidades son todas y uno tiene que actuar como si están todas presentes. Entonces el cuidado tiene que ser el máximo posible dentro de lo racional, tener un sistema que pueda atender a toda la población independientemente de su patología, porque a veces esto nos desgasta tanto que nos olvidamos, no nos olvidamos, pero nos resta tiempo para ocuparnos de lo preventivo, de las patologías de riesgo, de los pacientes crónicos. Tenemos que tener un sistema de salud que esté funcionando a pleno en todos sus aspectos, no solamente en COVID. Y una situación de esta genera muchísimo desgaste físico, mental, del equipo, y por ahí lo que a mí más me preocupa, te digo la verdad, no es la cantidad de positivos que me vaya a dar, sino la gente que estoy por ahí dentro de mi sistema no atendiendo como corresponde porque el tiempo absorbe mucho.
Por supuesto que no soy yo sola, hay una dirección del hospital, tanto de Oro como de Salazar, hay un médico que está haciendo frente a todas las patologías en Arboledas, o sea, somos muchos los que estamos trabajando. A lo que voy es que a veces innecesariamente esto te consume una energía que tendríamos que estar dedicando al resto de las patologías y las personas. ¿La provincia los denuncia? ¿Hay algún o el mismo municipio denuncia la acción de estos médicos? ¿O en qué queda eso? Me están Nosotros preguntando. pasamos el informe a región sanitaria y la región sanitaria a provincia. Y provincia define si hace una denuncia o no. Claro, eso ya depende de otra instancia que hasta el momento no tenía ninguna información. Ujú. Cristina, muchas gracias. Muchas gracias y ojalá sigamos así. No me contestaste cómo te levantás cada mañana pensando cómo te acostás. Nada, me levanto como todo el mundo. Y a la noche trato de tener un rato de relax con mis hijas y de divertirnos de las cosas que por ahí son graciosas dentro de lo malo de todo esto. Y tengo mis momentos en familia en que las paso bien. Y bueno, trato de encarar la mañana lo mejor posible. Bueno, que tengas una linda mañana. De acá, de parte del equipo Estilo, gracias por estos minutos y que tengas una linda mañana. Te lo deseamos de acá de la radio. Bueno, muchas gracias a todos Bueno, ustedes por estar siempre ahí y aprovecho de saludar a toda la audiencia y bueno, a disposición. gracias Cristina. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí Adiós. estaba la doctora Cristina Sierra, la secretaria de Salud, y es cierto.